Hola, buenas a todos. En este video vamos a empezar a hablar de lenguaje simbólico. ¿Qué es el lenguaje simbólico? Es el lenguaje que usamos en matemática para poder ir planteando las cosas que queremos resolver. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer un pasaje entre lo que es lenguaje coloquial, ¿sí? Que es la forma en que nosotros hablamos, ¿sí? Nosotros cuando decimos cualquier cosa, estamos diciendo que estamos hablando en un lenguaje coloquial, ¿sí? Y el lenguaje simbólico es cómo expresamos eso que nosotros hablamos en lenguaje coloquial en una expresión matemática, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Nosotros tenemos el triple de un número, ¿sí? Si es el triple, lo que tenemos que hacer está multiplicarlo por 3, ¿sí? Si fuese de un número en especial, si yo diría el triple de 2, ¿qué hacemos? Hacemos 3 por 2. Si decimos el triple de 15, ¿qué es lo que hacemos? 3 por 15. Acá, como me dice un número que no sabemos cuál es, ¿sí? Lo vamos a representar con una letra. El triple de un número es 3x, ¿sí? Recuerden que ya estuvimos viendo en videos anteriores que cuando hablamos de 3x, 2x, 5x, 10x, estamos hablando de 3 por x, 5 por x, 10 por x, ¿sí? Si no tiene nada, ya se sabe, estamos hablando de una multiplicación. ¿Sí? Entonces, el triple de un número es 3x. La cuarta parte de un número. Cuando nosotros hablamos de parte, ¿qué es lo que estamos haciendo? Teníamos un todo y lo estamos repartiendo. Si hablamos de repartir, estamos dividiendo, ¿sí? Entonces, la cuarta parte de un número, ¿qué va a ser? Un número que no sabemos cuál es, entonces lo representamos con una letra. Y como me habla de parte, dividido 4. ¿Sí? Vamos a marcar bien el dividido para que se vea bien. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos, para que se vaya entendiendo más o menos esto, cuando nosotros hablamos de el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple, ¿sí? Todo eso lo que estamos haciendo es multiplicar. ¿Sí? Cuando hablamos de parte, ¿sí? Que hablamos de la mitad, la tercera parte, la cuarta parte, la quinta parte, la décima parte, lo que tenemos que hacer es dividir. ¿Sí? Bien, vamos a seguir con todas estas oraciones que tenemos en lenguaje coloquial, vamos a tratar de pasarlo a un lenguaje simbólico. El anterior de un número. Si nosotros tenemos el 3, ¿cuál es el anterior del 3? El 2. ¿Cuál es el anterior del 5? El 4. ¿Cuál es el anterior del 50? El 49. ¿Qué hacemos para saber cuál es el anterior? Siempre le restamos un número, ¿sí? Cuando hablamos del anterior, le estamos restando 1 al valor que tiene. Entonces, si me dice el anterior de un número, no sabemos qué número es. En general, el número A. Pero si me habla del anterior, ¿qué sabemos que pasa con el anterior? Le estamos restando 1. Entonces, a ese número le restamos 1. ¿Sí? Cuando hablamos del anterior, a un determinado número, le restamos 1. ¿Sí? De la misma forma, si en vez de hablar del anterior, hablamos del siguiente, ¿cuál es el siguiente a 5? El 6. ¿Cuál es el siguiente a 15? El 16. ¿Cuál es el siguiente a el 28? El 29. ¿Sí? El siguiente, ¿qué es? 1 más. Entonces, si hablamos de siguiente, la expresión que vamos a tener es, en vez de menos 1, va a ser más 1. ¿Sí? El doble de un número disminuido en 4. ¿Sí? Cuando ya, fíjense que estas tres primeras expresiones del lenguaje coloquial eran algo puntual. ¿Sí? Ahora acá ya hablamos del doble de algo disminuido. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a llevar a un lenguaje simbólico? A medida que lo vamos leyendo, lo vamos escribiendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice a mí? Me dice el doble. ¿Qué es el doble? El doble es 2 veces, entonces va a ser 2 por, ¿sí? El doble. 2 de un número. No sabemos qué número es, ¿sí? Entonces lo vamos a plantear con la letra. El doble de un número, 2x, disminuido en 4. ¿Qué significa disminuir? Sacamos. Si estamos sacando, ¿qué estamos haciendo? Estamos restando. ¿Cuántos? Los 4 que me dice acá, ¿sí? Siempre que en una expresión coloquial me aparezca
La palabra disminuido lo que me está queriendo decir es una resta, ¿sí? O si me habla entre la diferencia entre tal cosa y tal cosa, diferencia también es resta, ¿sí? Esas son palabras que todos ustedes se van a tener que empezar a aprender para ver cómo pasamos del lenguaje coloquial al lenguaje simbólico, ¿sí? Las últimas dos oraciones, fíjense que son bastante parecidas. Parecidas no significa iguales, ¿sí? Entonces, por un lado tengo el doble del siguiente de un número. Y por otro lado tengo el siguiente del doble de un número, ¿sí? Entonces acá está la importancia que yo les decía recién de ir escribiendo a medida que lo vamos leyendo, ¿sí? Acá, ¿qué me dice? Lo primero que me dice es el doble. ¿Qué vimos recién? Doble es 2 por, ¿sí? Entonces, si me dice el doble, ponemos el 2. ¿El doble de quién? Del siguiente. ¿Qué se había dicho allá hace un rato con respecto al siguiente? Que el siguiente era más 1, ¿sí? Entonces, si a mí me dice el doble del siguiente, tenemos el doble y entre paréntesis escribimos el x más 1. ¿Qué es ese x más 1? Este x más 1 es el siguiente. ¿Sí? Entonces nosotros estamos escribiendo el doble del siguiente de un número que no sabemos cuál es, que es la x. ¿Sí? Bien, veamos ahora esta otra frase. Me habla del siguiente. El siguiente dijimos que es más 1. Entonces, ¿qué hacemos nosotros acá? Acá escribimos más 1, porque me habla del siguiente. ¿El siguiente de quién? Del doble de un número. ¿Quién era el doble de un número? 2 y la letra. ¿Sí? El siguiente más 1 del doble, 2x. En cambio acá, el doble del siguiente. El siguiente va en paréntesis, ¿por qué? Porque el doble afecta a todo. Y estas expresiones son totalmente diferentes. ¿Sí? Lenguaje simbólico es como pasar desde un lenguaje coloquial a un lenguaje matemático. Vamos a ver ahora, ¿sí?, ya con un ejemplo como para poder ir resolviendo una ecuación.